Buenos días, desde el Comité de la Provincia de Buenos Aires le damos la bienvenida y en primer término le doy la palabra al presidente del bloque de diputados de la Provincia de Buenos Aires, Maxi Abad. Buen día a todos. La verdad que es una gran alegría comenzar este sábado pudiendo reflexionar con Miguel y con Dolfi. Miguel es presidente del Foro de Intendentes Radicales, pero fue presidente del partido, concejal, y es médico de profesión. Y estamos en un momento en el cual la pandemia ha dejado en manifiesto la necesidad de un nuevo pacto federal en la Argentina, pero también hacia adentro de la provincia de Buenos Aires ha tomado mucha fuerza la idea de autonomía municipal. Por eso es muy importante escuchar lo que tiene para decirnos Miguel. Y como siempre, Adolfi, agradecerle la disposición y la predisposición que tiene para dialogar con todos nosotros sobre temas sanitarios en el marco de la pandemia. También agradecerle por su compromiso militante con nuestro partido y por la oportunidad de acercarnos ideas en esta nueva etapa de la cuarentena prolongada. Dolfi lidera equipos que se destacan por la producción y por la aplicación del conocimiento de calidad, y esto también es un hecho relevante. Para nosotros la educación, la tecnología y la ciencia deben formar parte de la agenda del presente, pero fundamentalmente del futuro. Dolfi también forma parte de los equipos de la Fundación ALEM, que elevaron esos 20 puntos que todos tomamos conocimiento y que todos pudimos leer y debatir, para pasar del paternalismo a la confianza en la responsabilidad individual y social acerca de cómo enfrentar la pandemia. Ayer se tomaron decisiones en el ámbito nacional y provincial que todos pudimos escuchar, ver y leer sobre esta nueva modalidad de la cuarentena. Por eso para nosotros que hoy esté Dolfi con todos nosotros es importante para que nos ayude a diagnosticar y a pensar sobre la actualidad y sobre el futuro. Yo le voy a pasar la palabra a Miguel para que haga su exposición y después vamos a compartir las palabras de Dolfi. Buen día a todos. Muchas gracias, Maxi, por invitarme a participar de este Zoom. Agradecerle a todos los que en una mañana, por lo menos acá en Trenquelauquen, media fresca y gris, se han tomado unos minutos para compartir este momento de reflexión, de aprendizaje, y de estar informados para seguir tirando en este largo proceso que llevamos, novedoso, angustiante por momentos, de este desafío global de esta pandemia que no la teníamos bajo ningún punto de vista en el radar cuando asumimos nuevamente, en el caso nuestro, el segundo mandato el 10 de diciembre del 2019. Y en este proceso de ir acomodando la situación para tener una buena gestión de la pandemia cada uno a nivel del territorio, lo primero que se me ocurre decir es que todo lo que uno estudia, lee, escucha, aprende, en el territorio pasa. No es un número, no es una hoja que uno puede cerrar cuando está cansado y la abre del día siguiente, sino que acá las 24 horas del día es un problema cuerpo a cuerpo, piel con piel. Y es por eso que los intendentes, los 32 intendentes del radicalismo de la provincia de Buenos Aires, seguramente le pasa a la mayoría de los intendentes del radicalismo en toda la Argentina, están trabajando muchísimo en acondicionar su territorio, su municipio, para que el impacto de la enfermedad sea la menor posible. Esto nos ha obligado a varias cosas. A perfeccionar nuestros propios sistemas, a aprender mucho, pero también a potenciar los equipos de trabajo que cada uno tiene en el municipio. Para nuestros municipios, donde la mayoría somos municipios pequeños, de los interiores de las provincias, haber pasado a trabajar en procesos
en normatizaciones, en entrenamiento de destrezas que el equipo de salud quizás todo había estudiado en algún momento en su carrera, pero que ahora la tiene que llevar al territorio de la batalla. No es una teoría, es práctica pura. Y afloran cosas que yo les puedo asegurar que uno no pensaba que pasaban. La angustia, el miedo, el estrés, la ansiedad, la depresión del equipo de salud frente a este nuevo escenario de lo que habían estudiado ahora lo tenían enfrente. Y también en estos meses fuimos aprendiendo a cómo consolidar el equipo de salud para hacerle frente a esto. Y con un enorme acompañamiento de la comunidad que a través de las distintas fases que fuimos atravesando fueron acompañando este proceso. La mayoría de los municipios nuestros empezaron sin casos y hoy muchos de nuestros intendentes tienen brotes de distinta magnitud. A medida que se van acercando los municipios al área metropolitana, están sufriendo este impacto de una manera mucho más importante. Recién me comunicaba Alejandro Federico, nuestro intendente de Suipacha, con una enorme complejidad muy cerca de Buenos Aires. Daniel Capelletti en Bransen también ha tenido situaciones de este tipo. Ciudades más grandes, como la de Miguel Lunqui en Tandil, también han tenido brotes. Y todos hemos ido poniéndole el cuerpo, cada uno de los intendentes, para resolver esta situación, que no es fácil. Por eso digo que toda la teoría, todo lo que uno aprende de epidemiología en el territorio pasa. Hemos aprendido mucho, también digo que hemos tenido idas y vueltas con nuestro gobierno provincial, pero yo siempre trato de tener una mirada positiva. Quienes me conocen más ya saben que este es el estilo que cada uno tiene. Y hemos colaborado mucho. Por supuesto que no siempre estamos de acuerdo. Al comienzo fue más duro, no llegaban los insumos, eso fue de alguna manera corrigiéndose, pero aprendimos también, aún en la diversidad y en las diferencias, a trabajar para sacar a la provincia y cada un municipio adelante. No es un momento de potenciar las diferencias, yo creo que es un momento para suavizarlas y a veces no hacer la vista gorda, pero sí dejar esas diferencias un poco al costado porque hay mucho por hacer todavía, hay mucho para proteger a nuestra gente. Obviamente también hemos tenido mucho apoyo y capacitación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Fernán Quirós, que hemos tenido 2 o 3 Zoom, donde el último muy productivo, de cómo capacitar a nuestros equipos de trazadores, esta gente que del equipo de salud va a salir a buscar los contactos estrechos para el objetivo primordial en este momento, que es limitar los brotes. Sabemos que los casos a nosotros nos llegan o nos van a llegar por los esenciales, por los personales esenciales que pueden ser transporte, médicos que a veces van a hacer trabajos a las localidades nuestras, y por ahí va a venir la situación, o gente que regresa de capital con permisos y lamentablemente muchos sin permiso y sin necesidad de volver al territorio, pero lo hacen. Cuando aparece el caso, que es una enorme bomba que le explota al intendente, genera mucha angustia social, ya nos ha pasado, unas reacciones a veces desmedidas e impensadas. Luego viene el tema fundamental del aislamiento, del control de ese brote. Y para esta estrategia de testear, aislar, rastrear y aislar, hemos ido capacitando a nuestros equipos. Por eso hay mucho por decir de los test, cantidad de test, que esos test sean oportunos, en tiempo, forma, con las nuevas tecnologías ir ampliando la red de laboratorios para que se puedan hacer más cerca de cada uno de nuestros territorios y que el tiempo de espera sea más corto. Ha sido un aprendizaje colectivo enorme. Esto han pasado en 3 meses, no en 5 años, en 3 meses. Entonces, la velocidad de las cosas, la cantidad de información, de acumulación de aprendizaje y de llevar las ideas a la práctica en el territorio de cada uno de nosotros ha sido un enorme desafío, que con matices creo que estamos llevando bastante bien adelante. Por eso, para ir cerrando lo mío, primero quiero poner de relieve el rol que tienen los intendentes en esta batalla y a los vecinos que los acompañan y sobre todo a la militancia
que empuja a veces en los momentos duros, que también nos acompañan con el aliento. Hay mucho por hacer y créanme que para nosotros es muy valioso todo lo que los equipos técnicos de Nación, Dolfi, nos puede aportar para seguir aprendiendo, mejorando y acostumbrándonos a esta nueva dinámica de la cosa que se viene. Así que gracias por estar presentes hoy en esta charla, gracias Maxi por haberla convocado y atentos todos a escucharlo a Dolfi en lo que nos vaya a decir. Gracias y a todos muy buenos días. Muchas gracias, Miguel y Maxi. Antes de darle la palabra al doctor Rubinstein, quiero agradecer la presencia de la ex vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Elba Roulette, como así también de varios intendentes y legisladores provinciales que se encuentran en la charla. Ahora sí, antes de darle la palabra, quiero recordar que pueden enviar sus consultas a través del chat, que por privado las vamos a ir recolectando, así se las transmitimos al doctor. Ahora sí le doy la palabra al doctor Adolfo Rubinstein. Bueno, buenos días a todos. La verdad que para mí es un placer enorme poder compartir este espacio con ustedes. Gracias Maxi por invitarme, gracias Miguel. Me parece muy importante además tener también en toda esta, digamos, esta crisis, esta situación tan inédita que estamos todos viviendo, también tener presente la perspectiva municipal, porque la realidad es que la provincia de Buenos Aires es un gran conglomerado que fundamentalmente reúne una enorme cantidad de municipios y cada uno con una dinámica propia. Una cosa es el área metropolitana de Buenos Aires y otra cosa son los municipios del interior que se enfrentan a una realidad que es diferente y que por lo tanto tienen que tomar medidas distintas. Para comenzar, yo la idea que tenía era de hacer una breve exposición para no cansarlos demasiado, de 15, 20 minutos como mucho, y después dejar espacio para las preguntas, las inquietudes, en fin, el debate que se quiera, digamos, disparar después de todo esto. Básicamente lo que, digamos, para comenzar, estamos viviendo una situación inédita, no solamente inédita en el país o inédita en la provincia de Buenos Aires, inédita en el mundo. Esto no ha ocurrido jamás en la historia de la humanidad. Que de golpe 2/3 partes de la humanidad literalmente estén viviendo esta nueva normalidad, entre comillas, con restricciones, digamos, a las salidas, distanciamiento social, uso de barbijo, evitar aglomeraciones, suspensión de eventos públicos, que más de 1/3 de la humanidad todavía siga con diferentes grados de cuarentena, digamos, aislamiento obligatorio, es algo que no pasó jamás en la humanidad, hasta, digamos, con la cuarentena, como probablemente ustedes sepan, es una medida que ya se conocía en el medioevo, y yo diría que se conocía mucho antes, desde la peste antonina del siglo II después de Cristo, pero la realidad es que en la Edad Media, con las, digamos, las epidemias de peste, que obviamente tenían otro tipo de contexto, ya se comenzó con los aislamientos, digamos, pero eran aislamientos o de los enfermos o de los que tenían más adelante alta sospecha de enfermedad. Pero lo que no existió jamás fue un aislamiento preventivo. Y la verdad es que uno se pone a pensar por qué ocurrió esto, y hay tanta incertidumbre todavía, después de 6 meses, digamos, de que estamos batallando contra el coronavirus. Todavía las incertezas superan, pero por varios cuerpos, a las verdades. La realidad es que tenemos una enorme incertidumbre desde digamos, lo que sabemos del comportamiento biológico del virus, hasta incertezas enormes sobre cuáles son las medidas más efectivas, digamos, de salud pública, las políticas públicas, las políticas sanitarias que de alguna manera pueden contrarrestar la velocidad de propagación de este virus. Y sobre esto no hay realmente, digamos, la evidencia es bastante, yo diría, volátil y dinámica. Es como yo comentaba el otro día con otro colega, es evidencia viviente, porque todos los días está cambiando. Y esto no quiere decir que, digamos, uno se equivoque cuando toma algunas medidas, sino que verdaderamente se está acumulando la evidencia de una manera tan rápida que hace muy difícil que uno pueda sedimentarla adecuadamente para tomar a veces decisiones racionales. Pero como les decía, tenemos incertezas respecto al virus que tienen que ver con, por ejemplo, yo les diría,
digamos, de alguna manera se viene comentando, ¿cuándo se llega a la inmunidad de rebaño? Ustedes saben que la inmunidad de rebaño es, digamos, llega cuando la proporción de la población contagiada es lo suficientemente alta como para reducir críticamente la velocidad de propagación del virus. El virus empieza a tener más dificultades para circular entre las personas. Hasta ahora se decía que eso ocurre en la mayoría de las infecciones, ocurre con un 60% de la población. Ahí empieza a verse la caída de la velocidad de propagación. Por supuesto que hay virus muchísimo más infectivos, como es el caso del virus del sarampión, que se transmite más por el aire y que por lo tanto alcanza, digamos, enormes velocidades de propagación. Esa velocidad de propagación es el llamado R0, que también lo habrán escuchado, porque vieron que ahora, antes nosotros en nuestro país éramos todos expertos en economía y ahora somos todos expertos en epidemiología. Entonces, bueno, el R0 lo que mide es la contagiosidad. Una persona infectada, ¿cuántas más contagia? En promedio, por supuesto. En promedio, el virus del COVID-19, que se llama SARS-CoV-2, contagia entre 2 y 3 personas, una persona infectada. Por supuesto, si estamos en un ambiente cerrado, hacinado, cuando hay mucha concentración demográfica, a veces con temperaturas más cálidas, etcétera, esto ocurre, temperaturas más frías, y el ambiente es mal ventilados, digamos, la velocidad de propagación es mayor y el R0 también es mayor. Pero la verdad es que hemos visto que esto ha ido cambiando de manera brutal desde, digamos, el comienzo. Por ejemplo, ahora se sabe que hay varios tipos de inmunidad y no solamente, por ejemplo, la que se obtiene midiendo los anticuerpos en sangre. Con lo cual, lo que se sabe y lo que se está viendo y se ha visto en los países europeos que tuvieron explosiones tan importantes de la epidemia, es que la inmunidad de rebaño probablemente se logre con menor proporción de la población infectada. Muchos de los datos que mostraba el otro día Fernán Quirós, el ministro de Salud de la ciudad, con lo que pasó en el barrio 31, que es una villa muy importante en la ciudad de Buenos Aires, da cuenta de eso, donde prácticamente la mitad de la población ha sido infectada por el virus. Entonces, por un lado, digamos, es esto que a uno pensaba que sí, porque ustedes saben que las dos maneras de que se puede erradicar una epidemia son dos. Una es si se alcanza esa inmunidad de rebaño por vías naturales, que sería que la población se va contagiando progresivamente. Por supuesto, con un virus como el COVID-19, que no es igual, o sea que es bastante más letal que el virus de la gripe, aunque no es tan letal como se pensaba antes, esto provocaría un enorme saldo de muertes, y eso es lo que estamos viendo en países que no han emprendido una política clara para enfrentar al coronavirus. Caso de Estados Unidos, donde el Estado federal lo delegó en los estados subnacionales, digamos, y en algunos estados lo hicieron, en otros no, y ahora están viendo las consecuencias con los rebrotes que están ocurriendo, por ejemplo, ahora en los estados del sur y del oeste de Estados Unidos. 75.000 casos nuevos tuvo ayer Estados Unidos. O Brasil, digamos, para poner un caso, digamos, de nuestra región, donde la minimización, la subestimación de la epidemia y la falta de políticas claras desde el Estado Nacional han hecho que hoy Brasil sea un desastre total, digamos, donde tenemos ya prácticamente 2 millones de infectados, 70.000 muertos, más de 1.000 muertos por día, en fin, y digamos una situación que está claramente descontrolada. O México, digo, para simplemente mencionarles países que son países grandes, países importantes que no han adoptado una política. Otros países, como por ejemplo, y esto tiene mucho que ver con estas incertezas que todavía seguimos teniendo respecto al coronavirus, es, bueno, ¿cuál es la efectividad de las políticas públicas? ¿Cuán efectiva es la cuarentena, el aislamiento preventivo? En realidad, no había ninguna experiencia previa de esto, y digamos, la primera que surgió rápidamente fue cuando se controló el brote en Wuhan, en China, donde se hizo un cierre, lo que se llama lockdown, un cierre total de 10 ciudades en la provincia de Hubei, la más importante era Wuhan, y al cabo de 2 semanas, en realidad un poquitito menos, hubo una caída dramática de los casos que siguió hasta ahora. Digamos, prácticamente hoy no hay casos nuevos, ha habido algún rebrote, digamos, muy parcial y muy focalizado, pero la verdad es que la epidemia se controló, aparentemente se controló.
Entonces, claro, ¿qué pasó? Cuando la epidemia saltó a Europa, digamos, sobre todo en la segunda quincena de febrero, bueno, ahí cuando se vio que esto tenía una escala geométrica, una expansión geométrica, en marzo rápidamente los países europeos copiaron lo que estaba haciendo Wuhan y decretaron sus propios lockdown en Italia, en España, en Reino Unido, más tarde, en Francia. Pero en realidad no había hasta el momento ninguna evidencia demasiado clara, ni siquiera evidencia empírica clara de que, digamos, el lockdown realmente reducía la velocidad de propagación y era una medida efectiva. Pero que después de unos meses se ha visto que efectivamente la cuarentena estricta lo que hace es reducir la velocidad de propagación, detiene, digamos, momentáneamente la epidemia, baja el R0, pero obviamente no elimina ni erradica el virus. Entonces, pretender que la cuarentena per se puede ser un remedio para, digamos, combatir el coronavirus está profundamente equivocado. Y nosotros estamos empezando a ver las consecuencias de cuando la cuarentena es el único recurso para, digamos, enfrentar una pandemia, una epidemia de las características y de la magnitud que tuvo el coronavirus en el mundo y en la Argentina. Entonces, la medida que se tomó, digamos, cuando se estaba viendo en marzo la película de Europa, porque recordemos que en el momento en que acá se tomó la decisión y se decretó la cuarentena, el 19 de marzo, estaba, digamos, haciendo eclosión la epidemia en España, en Italia, en Estados Unidos ya empezaba, y luego, digamos, a principios de abril, explotó también en Nueva York. Todos recordaremos las escenas dantescas de cadáveres apilados, al decir de Goyan, en, digamos, los hospitales de Nueva York, de Bérgamo, en Lombardía o de Madrid. Con lo cual la decisión se tomó, digamos, en ese momento adecuadamente. El tema acá, y lo más cuestionable, fue que el único recurso que se utilizó fue este. Y obviamente la cuarentena es útil y, digamos, y es muy efectiva, sobre todo porque permite reducir la velocidad de propagación, ganar tiempo crítico, por ejemplo, para preparar mejor un sistema de salud que estaba al límite y que no estaba preparado para enfrentar una pandemia de estas características. Con lo cual, el aumento de las camas de terapia intensiva, la refuncionalización de hospitales, centros de aislamiento, compra de respiradores, fueron medidas que permitieron, digamos, justamente preparar mejor en ese lapso donde íbamos a tener una transitoria reducción de la propagación, mejora el sistema de salud. Por supuesto que también, y yo lo dije muchas veces, esto sirvió para compensar las imprevisiones iniciales que cometió el gobierno cuando en las primeras semanas, sobre todo cuando ya se sabía que esto había adquirido características pandémicas, minimizó y subestimó la magnitud. Ustedes recuerdan, no voy a repetir las declaraciones de Ginés o del propio gobierno sobre, digamos, el dengue versus el coronavirus, China está lejos, hace calor, etc. Pero claro, eso no fue trivial, porque eso impidió que se hicieran, por ejemplo, las compras de reactivos, de test, que muchos otros países de la región hicieron en la segunda quincena de febrero. Y eso les permitió, digamos, de alguna manera manejar al menos mejor inicialmente la epidemia. Nosotros todavía seguimos rezagados con los test, sobre todo, si bien esto aumentó en los últimos mes y medio, 2 meses, de todas maneras seguimos corriendo la de atrás, porque hoy para el número de casos que tenemos, el testeo, digamos, la estrategia de testeo es claramente inefectiva. Y lo otro que fue, digamos, la falta de controles claros de entrada de viajeros procedentes de países donde ya había altísima circulación viral, como Italia o España, o China mismo con la comunidad, digamos, china que vive en Argentina, en Ezeiza y en otros puntos dentro del país. Pero bueno, la medida que se tomó fue correcta, oportuna, acertada, y obviamente tuvo un enorme acompañamiento social, incluyéndonos a nosotros. Toda la oposición apoyó claramente esa medida, porque estaba bien, era el momento en que había que tomarla, porque uno de nuevo estaba viendo la película de lo que estaba ocurriendo en Europa. Pero de nuevo, como siempre, nosotros seguimos extendiendo cuando una medida da resultado, y esto es muy claro en gobiernos populistas como el que tenemos ahora, entonces no, digamos, la flexibilidad para poder comenzar a cambiar de escenarios y poder visualizar otro tipo de alternativas
no existe porque, bueno, tuvo rédito político, empoderó al presidente inicialmente, aglutinó las cosas, por supuesto, además, ventajas claras respecto a la suspensión de los servicios de justicia, digamos, todo lo que es la ralentización de la actividad parlamentaria, el gobernar por decreto. Obviamente todo eso también era muy funcional para la gobernanza que en ese momento se pretendía. Pero bueno, la cosa se fue extendiendo. Y más allá del discurso que comenzó a surgir hace cosa de un mes y medio, de que aquellos que proponíamos desde el partido, desde la Fundación ALEM, desde la oposición, una salida estratégica más inteligente, ordenada de la cuarentena, empezando a visualizar no solamente que esto no iba a resolver definitivamente el impacto sanitario que iba a tener, sino que sobre todo estaba teniendo un impacto económico y social, y yo diría más psicosocial, brutal, brutal, y que claramente se comenzaban a percibir los primeros indicios de, digamos, la desesperación de la gente, la desazón, pero también el hartazgo. Y por supuesto que no fuimos escuchados ni fuimos convocados, y por supuesto que el mensaje empezó a ser cuarentena o muerto. Ustedes recuerdan, los asesores del presidente, oficiales, diciendo que la alternativa a la cuarentena era la terapia intensiva o la muerte, y esto prendió mucho en este discurso, que después dilema absurdo que nosotros en general solemos crear, que es esto de, bueno, por un lado salud versus economía, como si fuera, digamos, dilemático, como si fueran cuestiones contrapuestas, o cuarentena o muerte. Entonces, la realidad es que esto se fue prolongando. No sé qué es lo que se hizo. Si bien la cuarentena al final del día sirvió hasta ahora para reducir la velocidad de propagación, de alguna manera permitir preparar mejor la respuesta hospitalaria a la pandemia, lo que no se hizo fue preparar una respuesta comunitaria contundente. Y la realidad es que no se hizo porque no había test. O sea, ¿qué es lo que había que complementar? ¿Y qué es lo que podría haber sido exitoso? ¿Dónde podríamos haber realmente logrado un éxito en el control de la epidemia? Si cuando teníamos pocos casos hubiéramos montado una respuesta comunitaria con equipos de atención primaria, como recién comentaba Miguel, con equipos de trazadores, para detectar tempranamente los casos, rastrear los contactos, aislarlos, bloquear los focos, cuando teníamos pocos casos. Yo recuerdo haber publicado una nota en Clarín a principios de mayo, cuando teníamos 100 casos diarios, de que ese era el momento para salir con una respuesta comunitaria contundente, que no nos podíamos quedar en el santuario que nos ofrecía, como también lo llamé, la trinchera de la cuarentena. La cuarentena es una trinchera, pero eso no nos permite salir, digamos, verdaderamente a batallar, entre comillas, con estas metáforas bélicas, al virus. Y la realidad es que no se hizo porque no había test, pero aún con el déficit de test que teníamos, no se hizo porque no hubo una actitud del gobierno realmente de visualizar esto como un problema. Porque para esto, si bien muchos países tuvieron éxito en el control de la epidemia, utilizando altos recursos y un enorme despliegue tecnológico, como los países orientales, de todas maneras, no es solamente con recursos tecnológicos que se puede controlar la pandemia. Por supuesto que ayuda muchísimo. Pero países latinoamericanos como Uruguay, como Costa Rica, como Cuba, como Paraguay, han tenido éxito en el control de la epidemia, por supuesto con idas y vueltas, con brotes y rebrotes, pero han tenido éxito con un despliegue tecnológico con los mismos recursos que podríamos tener nosotros, o inclusive menos en algunos países. O sea que no hubo, digamos, no hubo una visión de cómo había que, digamos, combatir esta pandemia. Entonces, para no aburrirlos demasiado más, ¿dónde estamos parados hoy? Pero fíjense que lo que ha ocurrido es que obviamente, ya lo demostró ayer en la nota que sacó Clarín sobre las investigaciones que hicieron Manuel Terrades y Pedro Antenucci, con los datos de movilidad que aportan, digamos, las empresas de comunicaciones, de telecomunicaciones. ¿Qué es lo que se vio? Se vio que fundamentalmente, digamos, excepto el primer mes
hubo un cumplimiento mayor. Después comenzó a deshilacharse la cuarentena en todo el AMBA, en todo el área metropolitana de Buenos Aires, donde hoy se concentran más del 90% de los casos. Comenzó a deshilacharse y claramente comenzó a aumentar la movilidad, particularmente en los partidos más pobres y poblados del conurbano, por ejemplo, en José Cepaz, o en Florencio Varela, o en La Matanza, o en Merlo. Los niveles a los cuales se llegó de movilidad, o sea que es un índice de la actividad, de la circulación de la gente, hasta el final de junio, cuando terminaba la fase anterior de la cuarentena, son similares prácticamente a niveles muy parecidos, muy poco inferiores a los que había antes de la cuarentena. Entonces, como también comenté en algún momento, es como el peor de los mundos, porque por un lado hubo un progresivo incumplimiento social y obviamente mayor circulación viral, y aumentó la curva de contagios por un lado, pero por el otro lado la economía seguía cerrada, el comercio, la producción, el consumo caídos, colapsados, pues era el peor de ambos mundos. Esto de salud contra la economía no sirvió para nada. Entonces hoy estamos en una suerte de punto de inflexión, que yo diría punto de inflexión desde lo epidemiológico, desde lo económico y desde lo social. Desde lo epidemiológico, porque claro, suena, y uno podría decir, pero ¿cómo es esto de que estamos abriendo, flexibilizando, cuando en realidad estamos teniendo la pendiente de ascenso de casos? Ayer tuvimos 4.000 y pico de casos, 4.500 casos. Entonces, y de muertes. ¿Cómo es eso? Si hasta ahora decíamos que estábamos protegiendo la vida y que la economía no importaba. Bueno, está claro que la cuarentena se cayó por su propio peso, porque fue progresivamente incumplida. Y hoy, digamos, es como también se comentaba por ahí, no hay peor decisión que la que se sabe que no se va a cumplir. Y esto es lo que tomaron conciencia el gobierno. Entonces, esto no se puede seguir cumpliendo. Con lo cual, por un lado tenemos una curva epidemiológica ascendente, y como también comenté, en mi visión epidemiológica, no estamos todavía cerca del pico. O sea, cuando se dice, no, ya estamos transitando el pico, ojalá, porque es cierto que nadie tiene la bola de cristal y esta epidemia hasta ahora se ha comportado bastante, digamos, erráticamente en algunas características. Pero cuando uno ve la positividad de los test, por ejemplo, y que estamos en un 45% aproximadamente en el AMBA de hisopados positivos, esto lo que evidencia es una altísima circulación viral. Entonces es muy difícil pensar que estamos detectando todos los casos. Cuando uno tiene la mitad prácticamente de los hisopados positivos, quiere decir que estamos detectando prácticamente nada. Es muy probable que tengamos entre 5 y 10 veces más casos circulando que los que estamos detectando. Lo que estaría hablando de que en realidad no tenemos 4.500 casos por día de nuevos casos. Probablemente tengamos 40, 50.000 por día. Entonces es muy difícil en ese sentido poder, digamos, decir que estamos ya en la cumbre de la montaña. No creo que esto sea así. Por otro lado, la buena noticia de todo esto es que lo que pareciera también empezar a observarse es que, si bien ha aumentado la contagiosidad del virus, pareciera estar claramente reduciendo su virulencia, su patogenicidad. Y esto se está viendo porque la letalidad, digamos, que no es la letalidad, ojo, que no es solamente la de los casos confirmados. Nosotros tenemos un 2%, en realidad un poquito menos, en el área metropolitana de letalidad, que es las muertes por los casos confirmados. Como fundamentalmente la infectividad se está concentrando más en las poblaciones más jóvenes que tienen, digamos, menos complicaciones, la letalidad está bajando. Pero la verdadera mortalidad del coronavirus por el número de infectados que se presume que hay es muchísimo menor al 1%. Probablemente más que la gripe, porque es mucho más contagiosa además que la gripe, pero, digamos, muchísimo menor que lo que se está viendo. Por eso no ha colapsado el sistema de salud. Entonces, estamos en un momento donde tenemos una curva epidemiológica muy preocupante, porque no sabemos dónde estamos parados.
si estamos subiendo la ladera de la montaña con una pendiente que se va a acelerar o no. La cuestión, si quieren, más tranquilizadora también, es que si bien el ascenso de esta pendiente existe y hay una curva ascendente, esto lo vemos todos los días, el ascenso es bastante modesto. Esto es lo que se mide con el R0, ese número de reproducción que les comenté antes, que por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires está muy poquito por encima de 1. Cuando está por debajo de 1, la epidemia se empieza a controlar porque se empieza a mitigar. Cuando está por encima de 1, aunque esté muy poquito, la cosa sigue subiendo y por lo tanto en algún momento, digamos, puede dispararse. Pero por ahora estamos con un ascenso modesto. La ocupación de camas de terapia intensiva también tiene un ascenso modesto, pero hay una realidad también, y esto en la provincia es claro, y es que uno no puede definir el número total de camas ocupadas de terapia intensiva, porque esto depende también de qué partidos estemos hablando, cuántas camas de terapia intensiva hay en La Matanza o en Florencio Varela, si se pueden movilizar los pacientes, se pueden transportar, qué pasa en los municipios del interior de la provincia. Es decir, no se puede, está tan segmentado y tan fragmentado que a veces es muy difícil poder hacer estimativos totales, digamos, y con eso tener muy clara cuál es la capacidad de respuesta del sistema de salud. La segunda es, les decía, el otro punto de inflexión es el punto de inflexión social, que obviamente llega el incumplimiento, lo que recién les mencionaba, y el enorme hartazgo social, digamos, que ha sido progresivo y que ha hecho que esto se rompa y que ya no sea posible, no es sostenible, no es viable que se pueda prolongar la cuarentena, porque como decía, se cayó por su propio peso. Desde lo económico, ninguna duda, ha habido un colapso económico brutal con la caída del consumo, de la producción, de la inversión. Digamos, yo no soy economista, pero a nadie le escapa, digamos, cuál va a ser los efectos post-pandémicos. Está siendo publicado, digamos, caídas del Producto Bruto que van a ser inéditas en el país, aún comparándolas con la crisis del 2001-2002. Y luego política, porque si el gobierno tenía un fuerte capital político, un fuerte activo político al inicio de la pandemia, por todo el apoyo que tuvo social, se le fue perdiendo. Y ayer lo veíamos, digamos, se tenían que disfrazar de cualquier cosa para justificar por qué estaban abriendo, porque no podían decir, abrimos porque se acabó, no da para más lo que hicimos. Entonces, digamos, el momento en el cual estamos es complejo, es realmente complejo. Pero aún así, lo que yo diría para no tener una suerte de escenario apocalíptico, porque no creo que esto termine mal, yo creo que no va a colapsar el sistema de salud, no va a colapsar. El sistema de salud va a aguantar, pero sí vamos a tener que soportar muchísimos más casos y lamentablemente muchísimas más muertes. Pero creo que podemos comenzar a ensayar en serio una salida más inteligente de lo que hemos hecho, más flexible, en esto de tal vez tengamos que retroceder con lo que yo llamaba esquema valvular intermitente, de que en algún momento nosotros podamos abrir, pero siempre buscando indicadores objetivos y duros, como por ejemplo puede ser la ocupación de camas de terapia intensiva, o el R0, o la curva de muertes, y saber en qué momento nosotros tenemos que anticipar una medida para evitar el colapso del sistema de salud, del cual todavía estamos lejos, a menos que se desboque todo, pero en principio no veo que estemos en riesgo de que esto sea algo, digamos, próximo. Entonces, en ese sentido, ahora sí creo que hay que cambiar el discurso, salir del autoritarismo, del paternalismo, de la vigilancia, y empezar a poner un poco la confianza digamos, en la responsabilidad individual, social, en el empoderamiento ciudadano. Y hay medidas como, por ejemplo, el uso del tapabocas, la higiene, la limpieza, el lavarse las manos permanentemente, el distanciamiento físico seguro, evitar las aglomeraciones de gente, reuniones de más de 10 personas, proteger a las poblaciones más vulnerables, por ejemplo, los ancianos frágiles, que son quienes se mueren, abordar, digamos, con un abordaje especial a las poblaciones de altísima vulnerabilidad, como por ejemplo las que viven en los barrios de emergencia, con hacinamiento, viviendas precarias, falta de servicios, los geriátricos, más de la mitad de los muertos en la ciudad de Buenos Aires por lo menos, y lo mismo pasó en Europa, son ancianos institucionalizados. Pues ahí es donde hay que actuar, que de hecho en la ciudad se está haciendo.
en las cárceles, en los ámbitos cerrados. Entonces, con todas estas medidas, lo que se está viendo es que el R0, este número de reproducción, puede llegar a bajar por debajo de 1 si se cumple de manera masiva. Yo creo que donde hay que poner el foco es ahí. Hay que poner el foco ahí, porque en este momento tenemos que ser realistas, no, por lo menos por un tiempo. No va a haber manera de poder volver a una cuarentena estricta porque no la cumple nadie, porque no se puede cumplir. Entonces hay que decir, bueno, vamos a hacer las cosas de la mejor manera que podamos para, por un lado, proteger al sistema de salud y que resista, y por el otro lado, para minimizar cuál es el impacto de la epidemia, y lo tenemos que hacer de manera responsable, viable y sostenible. Así que un poco eso, digamos, para no seguir aburriendo, no sé cuánto al final me extendí, pero bueno, un poco lo que quería es que tuvieran un poco el panorama de lo que por lo menos yo pienso que está ocurriendo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Antes de pasar a las preguntas, le doy la palabra a Miguel Fernández, que quería hacer una aclaración. Bueno, Dolphy, muy buena tu presentación, muy útil además y muy esclarecedora en varios aspectos, no solo los sanitarios, sino los sanitarios vinculados a la política y a cómo sobrellevar esta situación, ¿no? En el tiempo, porque una cosa es fácil en el esfuerzo de la carrera de los 100 metros, pero esto es una maratón, no es una carrera de 100 metros. Y quería hacer 2 o 3 comentarios que también pueden ayudar a entender. Primero, hiciste mención a un artículo muy bueno que vos escribiste respecto a que la cuarentena era la trinchera, lo dijiste por ahí al medio de tu presentación. Y que la guerra no se gana en la trinchera es para defenderse. Pero si uno pretende ganar la guerra, tiene que justamente tener, como en el escenario bélico, bueno, el ejército preparado, armas, casco, balas, logística, comida, abrigo, lo que nosotros ya conocemos en nuestra historia no tan lejana con Malvinas. La trinchera te protege, pero no te hace ganar la guerra. Y para ganar la guerra hay que tener táctica, estrategia, recursos. Y bien orientado, todo es un combo difícil, ¿no? Pero bueno, me pareció muy bueno ese artículo, porque era muy claro de entender. También un artículo en La Nación, y este fue el motivo de la charla con Fernán Quirós días atrás, que nadie hablaba de la curva de trazadores, todo el mundo hablaba de curvas de respiradores, de camas de terapia intensiva, la curva del RC y demás, pero nadie hablaba de la curva de trazadores. ¿Qué cantidad de trazadores tenés vos por cada 100.000 habitantes y qué relación eso tiene con la cantidad de casos? Porque acá, claramente, el secreto, ya no vamos a evitar no tener casos. Ahora lo que tenemos que tratar es de tener menos casos y que los brotes sean controlados, ¿no? Y en este mecanismo valvular que vos mencionaste por ahí, es bastante también claro de entender. Se abre y se cierra en función de cómo evoluciona 2 criterios, 2 indicadores, que son los que quizás más preocupaban en todo el mundo y acá también, la cantidad de camas de terapia intensiva. Está claro que los respiradores no curan a la mayoría de los pacientes, pero es muy ingrato desde el punto de vista moral y ético que alguien fallezca porque no tiene acceso a la posibilidad de sobrevivir, ¿no? Y ese es un dilema ético que puede tener el que gestiona en el territorio y que quiere evitar a toda costa. Un comentario más respecto a esto que se dijo. El intendente de Dolores el otro día contó su experiencia de lo que le pasó a él, y esto de la letalidad y de cómo se está comportando el genio del virus. En Dolores él comentó que habían tenido 62 casos positivos, que solamente tuvieron 4 o 5 con síntomas y 2 internados. La mayoría de los otros 60, si tomamos 7, los otros 55 fueron asintomáticos. Ellos tuvieron un brote, se asustaron mucho, él quiso volver a fase 1, lo habló conmigo, le me parece que te estás pasando de rosca. Pero bueno, pero tengo miedo y la presión de la gente, bueno, todo lo que nos pasa a los intendentes y la reacción de la gente que mencioné por ahí. Pero es aleccionador lo de Dolores, porque de 62 positivos, solamente 2 internados, 4 o 5 con síntomas y el resto cursaron asintomáticos. Y algo parecido también en Capitán Sarmiento.
57 positivos, ellos tuvieron un brote, testearon 500 personas, y fíjate cómo cambia el número cuando el testeo es más intenso. Testearon 500 y tuvieron solamente 57 positivos. O sea que la tasa de contagio, en todo caso, con criterios mucho más amplios seguramente para testear 500, fue del 10%, no del 45%. Y solamente uno de esos 57 fue a terapia intensiva. Entonces digo, quizás nosotros en el interior, nosotros estábamos muy bien preparados en general ya previamente, pero sobredimensionamos la disponibilidad de recursos frente a un escenario que cuando uno veía Bérgamo, como dijiste vos, o en el caso personal mío, mi yerno trabaja en una terapia intensiva en Nueva York y se le morían 10 o 15 pacientes por día en la terapia intensiva y no tenían respiradores para asistir, porque lo de Nueva York fue una catástrofe, como lo de Bérgamo. Cuando veíamos eso, nosotros queríamos hacer en Trenquelauquen, o en 9 de Julio, o en Villegas, o en Balcarce, lo mismo, y evidentemente no fue exactamente igual. Para terminar, y te dejo una pregunta, se la hice el otro día a Willy Durán en un Zoom que tuvimos con Kicillof y su comité de expertos. Willy Durán es un matemático, trabaja en el Instituto del Cálculo. Es muy difícil hoy calcular las tasas de letalidad, porque, bueno, depende mucho de la cantidad de testeo. Y si no es un buen subrogante, aún entendiendo el diferente momento de la epidemiología de cada lugar, la cantidad de muertos por habitante. Cava tiene muchos más muertos por habitante que lo que tiene el área metropolitana, pero el área metropolitana está cursando un momento distinto de pandemia que la de Ciudad Autónoma. Entonces, esto de buscar algún indicador, porque la letalidad sobre la cantidad de testeos está deformado por la política de testeo. Ahora, muertos por habitantes son muertos por habitantes. ¿Cómo ves vos ese indicador, entendiendo el momento epidemiológico de cada lugar, ¿sí? Y alguna consideración más sobre los testeos, si podés hacer sobre estas técnicas que no requieren PCR, como el NeoKit, que nosotros le tenemos bastante ficha puesta para poder hacerlo acá en Trenquelauquen, porque no requiere PCR, sí cámara de bioseguridad 2, pero es una técnica que nos permitiría tener diagnósticos en 3 o 4 horas con un menor nivel de tecnología, ¿no? Gracias, Dolphy. No, gracias, Miguel. Para responder la primera, en realidad hay hasta ahora, hay yo diría 2 indicadores de mortalidad por el coronavirus. Uno es lo que se llama la mortalidad por caso, la letalidad por caso, esto es donde en el denominador está el número de casos confirmados y en el numerador de la ecuación están las muertes. El problema de esto es lo que se llama la tasa de fatalidad por casos. El problema es que está muy influido por la estrategia de testeo, porque cuanto más se testea, más casos se encuentran, más aumenta el denominador, por lo tanto menor es esa letalidad. Por el otro lado, el testeo, cuando se amplía la estrategia de testeo, como bien vos dijiste, se encuentran muchas más personas que son asintomáticas o levemente sintomáticas. Se sabe que hoy más del 90% de las personas con coronavirus son o asintomáticas o tienen síntomas leves que habitualmente no se detectan. Y la gente no va a los servicios de salud si no los salís a buscar. Obviamente, contagian menos, pero pueden contagiar. Y ahí es donde viene el problema con los ancianos frágiles, con la población más vulnerable. Entonces, uno es esta tasa de fatalidad por casos. La otra es la tasa de fatalidad por infectado. Entonces, que estos son, el universo de infectados totales, aquellos que son detectados y los que no son detectados, que son la mayoría. Entonces, ¿qué es lo que hoy se sabe por los estudios estos lo que llaman estudios de cero prevalencia poblacionales, donde se buscan anticuerpos en la población u otros tipos de inmunidad? Lo que se sabe es que esta tasa de letalidad por infectado está en menos del 0,5%. O sea, probablemente entre 20 y 40 veces menos que la tasa de fatalidad por caso. ¿Qué quiero decir con esto? Que, porque
explica por qué, a pesar de más joven, y hay un tema más que quiero mencionarles, por qué las diferencias entre algunos países, y sobre todo entre Europa y los países por ahí de América Latina, tiene que ver con la pirámide poblacional, esto es, la población europea es muy envejecida, y obviamente la letalidad de este virus en los que tienen mayores de 70 o mayores de 80 años, los mayores de 80 años llega casi al 20%, o una de cada 5 personas. Con lo cual, cuanto más envejecida es la población, caso Italia, por ejemplo, que fue el más paradigmático, mayor es la letalidad también. En los países más jóvenes, entre comillas, la letalidad es menor. Entonces, eso es para, digamos, mencionarte. Respecto a las muertes por millón, yo tengo mis dudas con este indicador. ¿Sabes por qué? Porque esto habría que tenerlo cuando están en etapas similares de maduración de la epidemia. Sinceramente, yo creo que obviamente cuando allá lo presentó el presidente, ¿verdad? Presenta todas las muertes por millón y nosotros estamos bárbaros. O sea, salvo Uruguay y Paraguay, que tienen menos que nosotros, todos los demás países tienen bastante más que nosotros. Pero, por ejemplo, Chile ya está reduciendo el número de casos. Digo, para ponerte un ejemplo, Chile ya está bajando el número de casos y de muertes. Es probable que haya pasado el pico. Podrá tener algún rebrote, pero creo que el pico ya lo pasó. Nosotros, por otro lado, estamos en una fase de maduración de la epidemia muy anterior todavía. Estamos recién subiendo la cuesta. Pues la verdad que a mí me cuesta pensar, cuando termine todo esto, ¿cuál va a ser el número de muertes por millón que tenga la Argentina respecto a otros países? Tal vez el hecho de haber tenido una cuarentena estricta que se cumplió al principio, sobre todo, de manera muy temprana, haga que al final del día tengamos menos muertes por millón. Pero no vamos a tener esta diferencia que estamos viendo ahora, seguro. Porque mientras Chile comienza a bajar dramáticamente el número de muertes diarias, nosotros le estamos aumentando. Y todavía no llegamos a ese pico, porque nosotros recién estamos viendo las muertes de los casos que se contagiaron hace 3 semanas, cuando teníamos 2.000 casos, no 4.500. Así que es muy probable que tengamos un aumento de muertes y también aumento de la ocupación de camas de terapia intensiva, aunque por ahora viene razonablemente lenta la curva. Eso por un lado. Y después la pregunta que me hiciste sobre las pruebas, claramente, como te decía, nosotros todavía la seguimos corriendo de atrás. Y ahora estamos frente a un problema muy grande, porque en este momento tenemos 4.500 casos por día, como hemos tenido en estos últimos días. Y además que la vía de transmisión es sobre todo la comunitaria, donde no se puede trazar la cadena de contagios, porque, viste, justamente vos tenés un infectado, pero no sabes cómo se contagió. Entonces es muy difícil el rastreo, y por lo tanto las estrategias que podrían haber sido tremendamente efectivas hace un par de meses, ahora no lo son. Pero el testeo, en principio, ha perdido un poco de efectividad respecto a lo que podría haber sido hace 2 meses. Esa es la realidad también. Porque para que nosotros podamos llegar a ver esto, una reducción de los test, que empiece a anticipar cuando el pico y la bajada de casos, tenemos que testear, pero muchísimo más. Nosotros ahora estamos, creo que, entre 8 y 10.000 test por día. Es muy probable que para que nosotros podamos comenzar a decir, estamos testeando ampliamente, en realidad, y no estoy exagerando, tendríamos que estar testeando más o menos 200.000 por día. Fíjate vos, y estamos en 8.000 a 10.000. Si quisiéramos tener, por ejemplo, llegar a tener un 5% de positividad en los test, tendríamos que ampliar de manera brutal el número de test a órdenes de magnitud que no son posibles en este momento. Entonces, los nuevos test, por supuesto, que van a ayudar. Yo la verdad que no he visto demasiada información, y te quiero ser honesto, sobre el COVID NeoKit y estos últimos test moleculares o genéticos que evitan la PCR, por ejemplo, COVID NeoKit. No he visto información pública sobre la sensibilidad, la especificidad, en fin, algunos parámetros bioquímicos
que son fundamentales para poder medir cuán efectivo es una prueba. Pero si realmente es como dicen, tan efectivo como la PCR, bueno, va a ser un avance muy importante, porque es cierto que permite ahorrar mucha de la complejidad que tienen los laboratorios, que necesitan los termocicladores y todo el aparataje de la PCR, y que eso podría reducir el cuello de botella, porque hoy el cuello de botella no solamente son los test, sino que hoy el cuello de botella son también los laboratorios que procesan las muestras. Gracias, Dolphy. Hay varias preguntas que han surgido en el chat. Quisiera antes leer un comentario de la doctora Marta Cohen, que es patóloga pediátrica y perinatal del Hospital Infantil de Sheffield. Hola, lo felicito, doctor Rubinstein, lo estoy escuchando desde Inglaterra. Su opinión es la mía, y un estudio publicado el 14 de julio por la Academy of Medical Science en el Reino Unido nos prepara para la segunda ola y defiende el distanciamiento social, el testeo y el rastreo, la responsabilidad individual y social, y tratar a los pacientes que no tienen COVID pero necesitan atención. Un estudio de seroprevalencia en mi hospital de Inglaterra mostró que solo entre el 8 y el 10% fueron positivos, por lo que la seroprevalencia es baja. Bueno, ese es el comentario de la doctora. Después hay varias preguntas. Gracias. Disculpen que hay un montón de preguntas que no vamos a alcanzar, pero bueno, empiezo con algunas. ¿Qué opina sobre el testeo semanal del personal de salud y seguridad? Y si no hubiese sido mejor una cuarentena progresiva para cuidar la economía. Eso pregunta Carlos. Sí, se están haciendo, bueno, hasta donde yo sé, en la ciudad de Buenos Aires se están haciendo testeos serológicos al personal de salud. Sobre todo en aquellos que dan positivos se les hace PCR. Me parece que está muy bien, que eso hay que hacerlo. Lo mismo hay que hacer en los geriátricos, lo mismo hay que hacer en las cárceles. ¿Por qué? Porque es población, digamos, de alta vulnerabilidad, porque están en ámbitos cerrados o porque son trabajadores de la salud en contacto con pacientes. Respecto a la cuarentena, sí, yo creo que se tendría que haber flexibilizado antes, pero en esa flexibilización acompañarla de un dispositivo comunitario para ampliar el testeo, el rastreo y el aislamiento de los casos y contactos. Y la realidad es que tal vez en este momento, era el momento de decir, bueno, empecemos a endurecer las medidas. Entonces, en esto de que yo hablaba hace varios meses del esquema valvular intermitente, habría que haber abierto antes, seguir la trayectoria, indicadores objetivos y duros, ampliar el testeo y la búsqueda activa de casos, y tal vez, si la cosa se disparaba, ahí empezar a cerrar. Lo que pasa es que lo que decía, la cosa se cayó por su propio peso, pues la cuarentena no está siendo cumplida. Bien, hay otro. Rosana Morales pregunta: en mi hospital, los bioquímicos desestiman el resultado del NeoKit. Hay mucha demora en obtener los resultados. La verdad que no conozco, recién lo comentaba, no conozco, salvo por lo que leí, honestamente, en los diarios o en las noticias sobre el NeoKit, no conozco yo, por lo menos, aunque ahí me están acercando más información, algunas de las características que miden, cómo se desempeña esta prueba respecto a la PCR, que hoy es la prueba, el estándar, para el diagnóstico clínico de COVID. Bien, Walter pregunta: ¿existe un país con una cuarentena como la nuestra tan larga? ¿Y qué evaluación hace de la política sanitaria del gobierno nacional? Hasta donde yo sé, no, ha sido claramente el país que más ha prolongado, llevamos 4 meses. Para darles un ejemplo, China, Wuhan, que fue donde comenzó todo, cerró del 24 de enero al 3 de abril. O sea, 2 meses y poquito. Y la mayoría de los países europeos lo mismo. Es más, los países que hicieron cuarentenas estrictas vieron reducidos el número de casos al cabo de 2 a 3 semanas. Bajaron el número de casos. Nosotros no solamente tuvimos la cuarentena más larga del mundo, sino que subimos el número de casos y que estamos flexibilizando en una pendiente ascendente de casos.
sea, claramente en la Argentina la cuarentena fue inefectiva, o por lo menos no tuvo los resultados deseados. Algunos al principio sí, pero la verdad es que no tuvo los resultados que hubiéramos todos esperado. Desde lo sanitario, porque ya sabemos los desde lo económico y lo social. Bien. Lorenza Márquez, perdón, pregunta, ¿puede llegar este año la vacuna? Hay varias preguntas sobre el tema de la vacuna. ¿Y cuál es tu opinión de que tenemos demora de 10 a 15 días para tener los resultados de los testeos? La vacuna, bueno, hay varias iniciativas, como todos saben, hay varias, algunas se van a empezar a implementar en el país. Esta vacuna de Pfizer, digamos que ahora va a comenzar con los ensayos clínicos pronto en nuestro país. Otras vacunas que están más avanzadas, como la de AstraZeneca y Oxford, digamos, en Europa, o Moderna en Estados Unidos, que ya están en ensayos clínicos de a mayor escala, donde los primeros resultados, según dicen, van a estar aproximadamente en septiembre, octubre, pero la realidad es que si esta vacuna fuera efectiva, ojalá lo sea, porque va a haber varias vacunas, hay como 10 emprendimientos, hay 4 o 5 que son estas 3 que les mencioné, hay una china, hay varias más. Si fueran efectivas, en realidad, después de probar la efectividad en los ensayos clínicos, bueno, va a haber que saber primero si es una dosis, si es más de una dosis. Luego viene la etapa de producción a gran escala. Imagínense lo que es una vacuna, producirla a escala, estamos hablando de miles de millones de dosis. Y después de la etapa de producción, de la distribución. O sea, claramente esto va a tomar mucho tiempo. Ojalá esté lo antes posible. Para mí, pero bueno, esto yo tampoco tengo la bola de cristal, y por lo que he leído y por lo que más o menos conozco, creo que en el mejor de los casos, ojalá esté en el primer trimestre del año que viene. Pero me atrevería a decir que va a ser probablemente un poquito más tarde también. Y respecto a las demoras, lo que se está viendo es que ahora, lo que recién decía, no solamente, digamos, estamos rezagados en el testeo, sino que la red de laboratorios hoy hay para poder gestionar, digamos, este número de casos, digamos, están en problemas. ¿Por qué? Porque sobre todo la PCR requiere de cierto aparataje y de ciertos tiempos y de personal, que no solamente son los reactivos. Entonces, todo esto hace que el cuello de botella, que antes estaba sobre todo en el testeo, ahora ya ha pasado a estar en el procesamiento de las muestras en los laboratorios, y esto es lo que está provocando las demoras. Por eso creo que lo que hay que aumentar ahí sí es la red de laboratorios, hay que abrir a todos los laboratorios que estén con capacidad. Y bueno, de nuevo, estas nuevas pruebas como el COVID NeoKit, etcétera, pueden servir porque no necesitan todo el aparataje que tiene, digamos, que necesita la PCR. Bien, respecto a eso también hay una pregunta de Marina, opina de la eficacia de las vacunas respecto a la alta tasa de mutación del virus, y qué piensa de la prueba en nuestro país de Pfizer. No, en realidad la vacuna, este es un virus que muta mucho por sus características genéticas, pero también el virus de la gripe muta mucho. Es más, lo que pareciera verse es que estas mutaciones lo que han hecho es que por ahí lo hacen más contagioso, pero menos virulento. O sea que, porque se está acomodando a la especie humana, pongámoslo entre comillas. Y los virus lo que quieren es reproducirse, no quieren que se muera el huésped. O sea, si hay algo que los virus no quieren, es que se muera la persona que contagia, pues no pueden reproducirse de esa manera. Así que el virus se está acomodando. Ahora, es cierto que muta mucho, entonces por eso no se sabe si, por ejemplo, va a haber que vacunar todos los años, como pasa con la gripe, o va a haber que vacunar cada 2 años, o cada 5 años, cada 10 como la antitetánica, o una vez para toda la vida, como es el caso del sarampión. Todavía eso, hasta por lo menos, yo por lo menos no lo sé. Bien, doctor. La de Pfizer está bien, es un ensayo que va a empezar ahora. El grupo que lo dirige, yo conozco mucho al investigador principal, que es Fernando Pollack, es uno de los investigadores más serios que tiene el país en este tema, en virología. Así que yo creo que es una oportunidad, está muy bien que esto pase. Perfecto. Bueno, una pregunta de Manuel Terrades.
En el contexto de este punto de inflexión al que hace referencia, ¿estamos a tiempo de llevar adelante una estrategia como la que proponen los municipios del interior provincial, menos densamente poblados que los del conurbano, y con una estructura socioeconómica distinta? Muchos de esos municipios están gobernados por intendentes radicales. Lo que dijo Miguel, yo creo que justamente si hay una oportunidad que tienen los municipios del interior de la provincia es montar dispositivos comunitarios para bloquear rápidamente los focos que se produzcan. Me parece que esa es la estrategia, equipos de rastreadores, de trazadores, testeo, ampliar los testeos y aislar los casos y contactos y bloquear los focos, porque lo que van a tener son focos de contagio. No, digamos, está claro que digamos, para bloquear la circulación viral, que es el problema, lo que hay que hacer es atacar rápidamente los focos. Y yo creo que es la estrategia que mencionó Miguel, espero que es la que creo que hay que aplicar en todos los municipios del interior de la provincia que no tienen circulación viral hoy. Te agrego algo, Dolphy, ahí, por la pregunta de la bioquímica. Nosotros estamos muy metidos adentro del tema del NeoKit, porque es la única alternativa que nosotros vemos para el interior en función de lo que vos mencionaste. No solo es la cantidad de kit que podés tener para PCR, sino la cantidad de aparatos de PCR que tenés y la cantidad de recurso humano capacitado para hacer PCR real time. Entonces, la única alternativa que nosotros vemos es ir a un segundo nivel de pruebas, con estas pruebas como el NeoKit, que requieren solamente la cámara de bioseguridad nivel 2, que tampoco no todo el mundo tiene, pero ampliar la base de laboratorios. La prueba tiene, por lo que yo estuve con la gente del laboratorio, una concordancia con PCR prácticamente 1 a 1, o sea que el que es PCR positivo es NeoKit positivo, tiene los mismos falsos negativos que PCR, es mucho más rápido. La realidad, la prueba es 3-4 horas. Y cuando ves el costo, ya esto lo mencionó varias veces, los equipos de protección personal que tenés que usar para 36 horas de aislamiento del caso sospechoso, y lo ves respecto al costo de $20 entre columna de extracción de ARN y el NeoKit, es mucho más ventajoso hacer test que tener pacientes en espera como caso sospechoso, porque los tenés que internar, ocupar una cama, habitación individual, entre 15 y 16 equipos de protección personal a $500 cada uno. O sea, hay una relación costo-beneficio muy a favor del testeo rápido y tener resultados rápidos. Un poco lo de la ciudad autónoma, de estas unidades febriles. Le decís, espere acá, tómese un cafecito y en 2 horas le digo si se va a su casa o lo mando al centro extrahospitalario. O sea, es muy necesario rápidamente dividir poblaciones y es costo-beneficio positivo, digamos. O sea, yo por eso digo, entre lo ideal, que sería tener PCR para todo el mundo, en cada pueblo un equipo de PCR, es imposible eso, para esta cantidad de testeos que vos mencionabas. De todas maneras, yo estaba sacando las cuentas cuando te escuchaba, Adolfi, 200.000 test por día a $20 cada uno, proyectado. No, es inviable, no se puede. 27.000 millones de pesos por mes. No se puede. Pero bueno, cuando yo lo planteé esto, teníamos 100 casos por día. En ese momento, cuando escribí esa nota, que fue creo una nota en Clarín, hace más de 2 meses, necesitábamos 2.000 test diarios. 2.000 test diarios. Hoy estamos haciendo entre 8 y 10.000. O sea que era posible hacerlo. Tal cual. Bien, continúo. Mónica pregunta, ¿qué opinas sobre el inicio de clases en el interior de la provincia? O en el interior del país también, que varias veces se ha hablado. Hay un par de cosas. La primera es el impacto que tiene, digamos, el cierre de escuelas, todavía no se ha dimensionado bien. Es brutal. Es brutal, digamos, lo que va a significar esto. La suspensión de clases, la pérdida de escolaridad, los problemas que esto acarrea. Yo creo que, y por el otro lado, hay cada vez más evidencia, y esto está apareciendo ahora, de que los chicos no parecen ser tan contagiosos.
Con lo cual, en realidad, me parece que sobre todo en aquellos municipios que no tienen circulación viral, hay que comenzar a ensayar una reapertura, por supuesto, progresiva, escalonada, con algunas estrategias de compartimentalización como están haciéndose en muchos países. Pero yo creo que hay que evitar que se pierda el año. Hay que evitar que se pierda el año porque las consecuencias son enormes, son enormes. Bien, respecto a eso también hay una pregunta de Rogelio, pregunta sobre qué opinás sobre la apertura escalonada que anunció el gobierno provincial ayer, particularmente para el AMBA, y cómo ves la aplicación y la fiscalización de los protocolos para la actividad económica. Creo que la reapertura de la actividad comercial, de la actividad productiva, de la actividad industrial en general, tiene que ir de la mano de protocolos estrictos. Justamente estos protocolos que es lo que venimos hablando. Uso de barbijo, distanciamiento físico, que obviamente es diferente de acuerdo al tipo de actividad, evitar las aglomeraciones. Yo creo que estas medidas son universales y esto es parte de la nueva normalidad que la vamos a tener por largo tiempo, por largo tiempo. Por lo menos, o pienso, casi un año más, en el mejor de los casos, si viene la vacuna. Entonces, me parece que sí, está bien, la reapertura tiene que ser protocolizada. El problema que yo veo es el grado de cumplimiento, particularmente en el área metropolitana de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano. Ese es el problema que yo veo, el cumplimiento de los protocolos. No que haya o no protocolos. Porque también había, digamos, una cuarentena estricta que todavía en realidad sigue hoy y sabemos que no le está cumpliendo nadie o que le están cumpliendo muy poco. Entonces, yo creo que el foco tiene que ser puesto ahí. Bien, hay varias preguntas referidas a la donación de plasma de pacientes recuperados. Bueno, pregunta Nicolás, por ejemplo, ¿cuál es el alcance real del tratamiento con plasma de pacientes recuperados? Y Pablo pregunta si no tendría que instrumentarse desde el gobierno nacional políticas públicas para incentivar la donación de plasma. Es un tema complicado el del plasma. La verdad es que todavía no hay evidencia científica de su efectividad. Hay algunos estudios muy chiquitos, un poco endebles, que hablan de la efectividad del plasma de convalecientes en casos graves, otros que hablan en casos más leves, pero la verdad que recién se están haciendo ahora los estudios, inclusive en nuestro país. Se están haciendo los estudios para ver si es efectivo o no. Entonces, excepto en casos de pacientes gravísimos, por ejemplo, que bueno, que no hay otra alternativa, me parece razonable. Pero utilizarlo esto como un tratamiento, digamos, estándar, que todavía no está aprobado, para mí es controvertido y puede ser potencialmente peligroso porque no hay todavía evidencia. Veamos lo que pasó con la cloroquina o la hidroxicloroquina, que era el tratamiento, recuerdan, que recomienda Bolsonaro, Trump, este epidemiólogo francés. Resultó que produce más muerte que beneficios. Aumentó la mortalidad. Entonces, ojo con estas cosas. No digo que esto lo produzca el plasma, ojalá que no. Algunos resultados son esperanzadores, pero todavía no hay evidencia suficiente para que sea un estándar de práctica médica. Para eso hay que terminar los estudios. Bien, perfecto. También, bueno, Nicolás Marín pregunta cuándo calcula que va a disminuir el porcentaje de contagios en el AMBA, teniendo en cuenta la cuarentena estricta de estos últimos 15 días. Es una respuesta difícil, no, yo creo que todavía no estamos cerca del pico, ojalá me equivoque, pero creo que, como les decía, la velocidad de ascenso es bastante moderada, pero podríamos tener este pico de acá un tiempo largo. Podríamos estar varias semanas así. Pero bueno, no puedo responder, la verdad que es muy difícil responder esta pregunta, porque, digamos, hay mucha incertidumbre con los datos. Pero no va a ser mañana. Voy leyendo las últimas. Pedimos disculpas, hay un montón de preguntas, pero bueno, traté de acumular más o menos parecidas. Ana María pregunta, ¿cree que los testeos en sangre deberían reemplazar a los hisopados? ¿Y qué posibilidad de que el testeo de COVID se pueda hacer con un proceso simple como el del embarazo o el de diabetes? No, las pruebas serológicas no pueden reemplazar a los hisopados,
porque las pruebas serológicas no están diseñadas para diagnóstico clínico, para diagnóstico individual. Es más para ver qué porcentaje de la población se ha infectado, y aún así tienen enormes limitaciones, porque la capacidad de reconocimiento todavía no es tan alta de estos test serológicos, las pruebas rápidas. Así que de ninguna manera pueden por ahora reemplazar a los hisopados o lo que se llaman pruebas directas. Y respecto a si va a ser como una prueba de embarazo, y qué sé yo, puede ser, hoy por hoy no hay. Pero bueno, seguramente esto está avanzando muchísimo, así que no me sorprendería que de acá a por ahí un año sí tengamos pruebas rápidas, digamos, que permitan en 2 segundos, como es el strep test para el estreptococo, por ejemplo, para las anginas. Puede ser. Bien, hago 2 preguntas seguidas, que son más de opinión. Bueno, Edith y Graciela preguntan, ¿ayuda la vacuna antigripal a contrarrestar el COVID-19? ¿Y cuál debería ser la estrategia para asistir a los adultos mayores en geriátricos? No, la vacuna antigripal no tiene nada que ver con el COVID. La gripe es la influenza, es otro virus. Lo que sí es recomendable, por supuesto, es que la población de más de 65 años, y yo diría este año más de 60, se vacune, porque en realidad, digamos, la coexistencia de COVID y gripe puede realmente ser muchísimo más perjudicial, por supuesto, y producir mucha más letalidad en los ancianos, sobre todo los más frágiles. Así que hay que vacunarse, pero no, eso no protege contra el COVID. Y respecto a lo que habría que hacer con los ancianos institucionalizados en geriátricos, ahí claramente las estrategias tienen que ser de control del personal, testeado periódico del personal, de los cuidadores, primero testeo de todos las personas institucionalizadas, pero sobre todo testear periódicamente a los cuidadores, al personal de salud que están en contacto con esos pacientes, sobre todo porque en nuestro país, y eso es una característica de nuestros países, el personal de salud tiene muchos trabajos, no está en una sola institución. Entonces va de un hospital a una terapia intensiva, un geriátrico, una enfermera, un médico, un terapista, respiratorio, un kinesiólogo. Entonces claramente tienen que testearse periódicamente, tienen que tener protocolos de entrada y de salida, vestimenta especial, en fin, toda una serie de cuestiones que hoy ya hay en los geriátricos, se están implementando estos protocolos. Bien, hago las últimas 2, vamos cerrando y te agradecemos por esta hora y media de charla. Bueno, preguntan, ¿qué opinas de la vacuna BCG y las informaciones que surgieron que estarían incidiendo sobre el virus? Y la última, Lucas pregunta si estamos viendo suficientes testeos. Respecto a la BCG, nada, no hay absolutamente nada todavía. No. Solamente algunos, no, y además hubo algunas publicaciones, pero medio, no le daría demasiada trascendencia por ahora. Y respecto a los testeos, no, claramente estamos detrás, pero lo que pasa es que en este momento, estamos haciendo pocos test, si bien ha aumentado mucho, porque aumentó muchísimo en los últimos 2 meses, lamentablemente, si este aumento hubiera tenido lugar antes, hubiéramos logrado un efecto muy importante. Pero ahora la ampliación de los testeos no produce el efecto que hubiera producido hace 2 meses. Pero de todas maneras estamos todavía muy atrás. Pero como recién decía Miguel, si nosotros queremos llegar a un nivel de testeos razonable en función del número de casos que tenemos que estar haciendo un orden de magnitud que es inviable en este momento. Esa es la verdad. Bueno, muchas gracias, doctor. Le pido disculpas a todos los que habían hecho comentarios y preguntas, pero bueno, por una cuestión de tiempo traté de hacer lo que más pude. Le doy la palabra a Maxi para realizar el cierre. Estás muteado, como decía el presidente, Maxi. Estoy muteado. Yo tardé menos en lo que tardaron en pasarle a la gobernadora. No, Dolphy, muchas gracias por el espacio, por hacerte un tiempo, por venir a compartir con Miguel y los intendentes, con los legisladores, con todos aquellos que hoy se sumaron a esta sala. Creo que es importante que nosotros podamos tener un análisis permanente de una situación que se prolonga, en donde hay muchísima incertidumbre en lo sanitario, en lo económico,
y en lo social. Y creo que vos, por tus conocimientos, por tu compromiso, sos una palabra más que autorizada para poder compartir tu visión con todos nosotros. Creemos que tenemos que estar juntos más que nunca, y juntos implica no solamente en la unidad que muchas veces necesita un gobierno para poder llevar adelante políticas públicas, recoger iniciativas, que en muchos casos sabemos que este gobierno no las toma. Juntos no implica que haya unanimidad, porque como venimos diciendo nosotros permanentemente, no vamos a poner en cuarentena ninguno de nuestros valores. Pero creo que como una oposición responsable tenemos que siempre estar alertando, como lo venís haciendo vos, como lo viene haciendo muchos nuestros dirigentes, sobre una situación de excepcionalidad y en la cual todos aspiramos a que haya un final feliz. Así que muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu disposición y predisposición a conversar con nosotros, y muchas gracias fundamentalmente por tu compromiso con el radicalismo y por el aporte permanente de ideas en todas las etapas de esta pandemia. No, bueno, yo quiero agradecer a todos, en serio, para mí es un orgullo haber estado hoy con ustedes. Y nada, para mí siempre lo digo, en este momento de distanciamiento físico lo que no tiene que haber es distanciamiento afectivo, distanciamiento en la militancia, en el compromiso, en la lucha. Así que bueno, nada, yo estoy siempre, voy a estar y estoy a disposición para todo, digamos. Así que muchísimas gracias por la invitación y a disposición para futuras reuniones cuando quieran. Espero que esto termine pronto. Hasta el final. Chao, gracias a todos.